Bueno, acá seguimos. Siempre los cortes son sumamente interesantes y se están formalizando hasta proyectos para presentar, ¿por qué no? Y en esto de aunar a todos y a todas las fuerzas, sin importar, ¿no?, del origen político. Ahí está, Nos vamos a quedar con un tema interesante y sobre todo que vuelve a estar en el tapete por la pronta llegada de Pequeña Victoria, una superproducción que se viene por Telefe, en donde, a priori se nos muestra a 4 mujeres, 4 madres de una niña. ¿Tiene un nombre esa posibilidad de varios padres o varias madres, mujeres, o si no, padre y madre distintos? Qué sé yo, hay tantas formas de familia que... Bien. Acá hay una cuestión para aclarar. El Código Civil y Comercial, que empezó a regir la vida cotidiana de los argentinos el 1 de agosto del 2015, hace muy poquito, puso un límite a las paternidades y maternidades. Reconoció las nuevas formas familiares, pero puso el dualismo máximo, un padre y una madre, o 2 padres o 2 madres. Eso puso... Pero esto ya quienes trabajamos en pensar algunos aspectos de esto ya se nos cuestionaba, desde algunos colectivos se nos cuestionaba esto. Yo creo que estaba bien cuestionado. Porque ya hemos empezado a ver que esa realidad que habíamos pensado y ese límite, a lo mejor en determinados grupos familiares no es el más adecuado. Esto se llama... En algunos países que se ha empezado a resolver sobre esto y ha sido a través del activismo judicial ante presentaciones de familias distintas, las pluriparentalidades. Esto empezó en Canadá, ha seguido en Brasil y yo no conozco el contenido, he visto solamente un avance de esta serie. Mucho tampoco podemos contar porque la sinopsis es escueta, hasta ahí llegamos. Pero no sabemos quién es quién. Si se da allí, si se da en esta... posiblemente sería esto que se está pensando como pluriparentalidades. Hay varios pensadores del derecho argentino que lo están trabajando, que lo están pensando. Ha habido varios artículos de doctrina que han reflejado esto. Y hay 2 o 3 casos en Argentina, uno anterior a la sanción del Código y 2 posteriores, en el que desde distintos recursos se han habilitado estas en los 2 casos han sido, en los 3 casos han sido 3 paternidades. Uno es muy conocido, que es la de editora de Las 12 de Página 12, Marta Dillon. En el caso de, lo digo al nombre porque ella lo ha publicitado, sino el de Marta Dillon es uno de los casos que en el que 2 mujeres, pareja entre sí, recurren a un amigo para la paternidad de ese niño y los 3 quisieron formar el proyecto parental. Y ese es un caso muy conocido y tenemos que empezar a repensar a lo mejor es difícil a veces. Y a lo mejor esta serie que empieza el lunes acá en este canal nos permite mirarlo desde la ficción, pero permite a lo mejor empezar a internalizar esto que a veces no es difícil. A ver, estaba pensando que a lo mejor del otro lado, la mitad a lo mejor de los cordobeses dicen que afortunado ese niño porque tiene a lo mejor más de 2 padres, y es decir, más amor que va a recibir. Y a lo mejor la otra parte de la sociedad dice, pero qué despiole para el mismo chico, ¿no? ¿Qué pasa con el chico? Y hay que ver siempre, o sea, todas estas cuestiones siempre se piensan y se tienen que resolver. El primer interesado que uno, o el primer interés que uno tiene que proteger es si en ese supuesto especial es viable habilitar esto en base al mejor interés que ese niño o esa niña pueda llegar a desarrollar. Ahora, y en el caso de parejas que están pensando en la subrogación de vientre, que a lo mejor especulan con que es bastante engorroso y lo hacen por el camino que a lo mejor no sea el indicado, sino sin acudir a la justicia. Y eso no sería lo indicado. Por eso, las consecuencias, ¿cuáles pueden ser? Y puede ser que se recurra a una técnica de subrogación de gestación por sustitución y que luego nazca ese niño y quien tenga que resolver entienda que no es viable y no atribuya la paternidad o la maternidad a quienes recurrieron a esta mujer gestante. Yo diría mujer, está mal dicho mujer gestante porque hoy puede ser gestante un hombre o una mujer. Jurídicamente, hoy una persona de sexo originario masculino puede, o femenino, disculpe, puede sentirse varón, hacer el trámite y puede gestar. Entonces, jurídicamente va a ser un varón que gesta.
para el Estado. Son difíciles. Son difíciles, pero bueno, de a poco me parece que todos nos vamos acomodando y se va naturalizando, ¿no? Hace 2 años atrás, a lo mejor, cuando te entrevistábamos inclusive por esta venia que se le dio a esta pareja, más de uno se impactaba y a lo mejor hasta repudiaba esta situación. Sin embargo, ahora es como que va siendo aceptado, ¿no? Es el deseo de 2 personas de ser padres. Sí, y hay que ver cada situación. Si tuviéramos una regulación clara y como fue el primer proyecto, el primer artículo del Código Civil que luego fue vetado y no se habilitó, yo creo que era muy clara la situación en donde se habilitaba este tipo de gestación por sustitución. Al sacárselo y no prohibírselo, sino que dejar en un blanco, en una laguna allí, entonces genera muchas interpretaciones de cuándo, cómo y de qué manera. Yo creo que no siempre es viable. Yo creo que hay que ver la situación especial en cada... Y justamente eso es lo que prevé la norma. Hoy hay, como te digo, hay varios proyectos, hay algunos que ya tienen trámite legislativo. Yo creo que va a ser bueno avanzar en eso para no dejarnos a ninguno de los ciudadanos y sobre todo a las personas que quieren formar este proyecto familiar en una incertidumbre de cómo va a seguir y si pueden o no pueden. Ahí está, ahí está. Estaba pensando también en el caso de Uber particularmente, cómo muchas veces otros países nos vienen sacando ventaja, ¿no? Porque como van más acelerado en esto de reconvertirnos, Uber está hace muchísimo tiempo en otros países, por ejemplo California, que acaba de determinar que aquellos que conducen para Uber pasan a ser empleados directamente, con todas las leyes claro, sobre el caso, ese es el tema que yo le planteaba hace un rato, porque... Pero igual costó, porque ¿cuánto tiempo están allá y recién ahora determinan? No, pasan a ser empleados. Sí, y se está hablando ahora en Europa también y en España ya lo están usando, que podría utilizarse perfectamente acá. Si vamos a considerar que no son empleados, se están hablando de lo que se llama trabajador autónomo dependiente. Es decir, es autónomo pero depende económicamente, dependiente económicamente. Sí. Con un monotributo, tributando, teniendo obra social, teniendo seguro, etcétera. A veces es mejor eso antes que ver que no vamos a tener la posibilidad de que lo regularicemos de alguna forma, porque de alguna forma tiene que estar regularizado, ya sea como autónomo o como dependiente. Por eso en España se habla del trabajador autónomo dependiente para estos casos, por ejemplo. Para los profesionales también. Son autónomos dependientes económicamente, pero son autónomos porque trabajan de manera independiente. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que determinar primero, como pasó en España, acaba de dictar una sentencia en España, donde consideran primero que los trabajadores estos que andan en bicicleta, o sea, que hacen delivery, son empleados y son empleados de la aplicación, como pasó en California. Son empleados de la aplicación. De la aplicación. Ajá. Pero tiene que tener forma jurídica. Entonces, en España, bueno, ahí está. Por la relación laboral se prueba porque hay directivas. El hecho de haber directivas, ya hay relación de dependencia. En Mendoza, ¿qué hicieron? Ustedes Uber quieren funcionar, perfecto. Primero, deben constituir una sociedad anónima en la Argentina, inscribirse en la Administración Federal de Ingresos Públicos y pagar los impuestos. Primer punto. Segundo punto, tener una sede en Mendoza. Tercero, pagar una suma mensual a la provincia y al municipio y una suma anual. Y además, que es de 800 pesos la suma anual. Y además un 1% de la recaudación que percibe la plataforma. Y eso va para la provincia. Y además, ¿para si no qué? me equivoco, pueden también, al mismo tiempo, los taxistas funcionar como Uber. Pueden funcionar como Uber e inscribirse como Uber y funcionar como Uber. Pero hay aplicaciones. Hay aplicaciones. O sea, el problema es que quién fija la tarifa también, porque el ente regulador es el Estado. Bueno, por eso, en Mendoza, que además de, por ejemplo, le exigen el seguro para personas transportadas, que hoy en día rige, no hay ningún problema. El seguro y además una serie de requisitos que están establecidos en esa ley provincial. Yo decía los otros días en el programa de noticiero, decía, para mí debe haber una ley nacional, porque esto no es para la provincia, esto es para todo el país. Sí, de acuerdo. Me parece que sería la forma de regularlo, de que porque si no vamos a tener el problema, que yo le llamo caos, o pseudo caos, que Córdoba legisle, Mendoza legisle, Buenos Aires no lo haga, Buenos Aires está funcionando hace rato perfectamente Mar del Plata bien. dijo no hace poco. Que es un poco el problema que se planteó ahora con la adhesión a la nueva ley de riesgo de trabajo en las provincias, que algunas provincias adhirieron y otras no. Y en algunas provincias las adhesiones las han declarado inconstitucional, como Buenos Aires. Entonces,
Nosotros tenemos que tratar de unificar la legislación. Pero algo hay que hacer en relación a las plataformas. Otra, Sí. Airbnb, ¿no? Si yo a lo mejor tengo un cuarto que me sobra en mi casa hoy, lo planteo, lo pongo en esa plataforma y hago un contrato privado y recibo, no sé, a alguien de algún lugar del mundo y me hago unos mangos y, digamos, las Pero plataformas... lo objetable no es el trato entre privados. Sí. El problema es cómo proteger los derechos no solo de los trabajadores, sino de la comunidad, porque la ley tiende a resguardar a todos los actores. Así es. Si así fuera. Así es. Entonces, esto es parte del caos. ¿Pero por qué tiene esto? Y porque la cantidad de desocupados, vos ves la parte social, decís, tengo mi autito. Yo le pregunté a uno que estaba anotado en Buenos Aires, ¿no contempla la reposición del vehículo? No. No contempla la cantidad de horas trabajadas, te podés autoexplotar. Más aún, la plataforma en algunos casos tiende a premiar el no respeto de incluso de la autoexplotación, es decir, esto de la meritocracia llevada a otros términos. Y la sociedad queda desprotegida también porque va a tener que empezar a litigar, no solamente en caso de accidente. Que el servicio es malo, bueno, ahí los legisladores, los concejales van a tener que intervenir y también decir que esto está en un marco social, porque soñemos que mañana no hay más taxis y remis. Va a haber un monopolio. Claro. ¿Quién fija la tarifa? Sí. Queda claro que es también una parte de una decisión política, ¿no? ¿Quién toma la rienda de este asunto? Exacto. Decía, hace falta una ley nacional. ¿Quién toma la rienda de este asunto? Quizá este gobierno en este momento no está pensando en esto, ¿no? Hasta ahora es una brasa que quema, me parece. Lo que pasa pasando. es que las explicaciones, como es algo novedoso, y está bueno que sea, y está bueno que existan estos nuevas actividades, no hay que pensar en prohibirlas, Claro. sino hay que regularlas, darle un marco regulatorio, que es lo único que nos está haciendo falta. Más aún hasta para las sociedades jurídicas, los sindicatos. No vamos a entrar en ese tema. Anoche estaba en la conferencia que le comentaba, doctor, y hoy la posibilidad de competir dentro de los sindicatos queda librada por una cuestión. Pero si también se aplicara la tecnología para eso, ayudaría a la democracia. Todo depende del marco que le dé a la tecnología. Eduardo, estaba pensando, ¿no? ¿Por qué Cristina Fernández no apareció por la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que es la segunda en importancia y que de alguna manera fue a la mayoría de las provincias a través del libro? En la A la presentación? mayoría. Bueno, pero no Córdoba está es una dicho provincia que, importante no que a lo está mejor lo dicho hubiese que querido no escuchar, venga. ¿no? Claro. No, por supuesto, la escuchan todos en los medios, va a decir lo mismo en Córdoba, va a venir. Quizás el hecho pero es político... que hubo una relación particular, entonces... sí, por supuesto, sí, negarlo. A ver, yo no voy a hacer política negando la realidad, para mí es un absurdo, sino mi función es cumplir como legislador, pero también no ignorar la realidad, ser transmisor de esto. Córdoba se ha sentido excluida, Sí. el sector gubernamental, también sectores económicos que han sentido esto, y por lo tanto hay que recomponer. Es decir, ¿vos qué haces? ¿Hacer la crítica para atrás? Y sí, hay que admitir que alguna cosa no se hizo bien, que hay que hacerla mejor y que hay que hacerlo. El propio Fernández lo admitió, ¿no? Sí, yo lo que revalorizo en Cristina Fernández de Kirchner es lo siguiente, también si vamos a hablar de realidad, como dirigente político, actor político, debe ser la poseedora de mayor número de votos en el país. Y podría haber seguido jugando en este juego de la política esta idea de conservar su liderazgo, porque sabemos que es un régimen presidencialista, el argentino. Sí, sí. Muy presidencialista. La composición de los legisladores también demuestra un equilibrio que algunos dicen, también nosotros dentro del Frente, que es la pregunta que hacías vos, vamos a tener que fijarnos pautas y programas en este sentido para recuperar un gobierno que fue para pocos y de pocos, lo demuestra la realidad, no solo lo económico, sino ampliar debates y que no pensar en el debate de temas espinosos para la sociedad, no solo económicos, sino
éticos y de todo tipo, sin llamar a la comunidad, a los que saben, para hacer esos debates. Sí. Todo eso exige revisar, para no escaparme de la pregunta, algunas actitudes que no son para esta etapa de la sociedad, que ha demostrado que la política, la historia, la economía, necesitas otro. El dirigente que lo ve y tiene la voluntad de decir, yo construí, hice esto, falta lo otro, es inteligente. Y la presencia de Cristina, cuando lo ven todos en televisión, atrae a un montón de gente, porque ha marcado sentimientos, ha marcado políticas importantísimas para el país. Entonces, ¿por qué hemos ganado nosotros en el noroeste en una Córdoba pintada amarillo? ¿No se preguntaron ustedes? Yo fui, trataba de explicar, y me decían en una zona, dice, bueno, pero está Cristina en el voto, yo lo voto, y repartían los votos, porque ayudó a igualar, es cierto, con defectos, con cosas que hay que superar, pero una gran parte del pueblo argentino está totalmente agradecido a Cristina. Una parte del empresariado está agradecido. Yo paseo por la fábrica, algún sector que ayer discutía, no voy a dar nombre, pero las plantas de combustibles a partir de maíz, soja, fueron hechos con crédito del Bicentenario. Bueno, es decir, cuando el sistema financiero estaba, entonces, pero eso hay que lograr un equilibrio. Sí, entonces, hay que lograr un equilibrio. La presencia o no de ella también es para lograr discutir lo principal. Es un acto de grandeza de ella. Ok, se está corriendo para que se logre esta unidad ansiada. Para que unidad y que debatamos, para que no debatamos ¿Fernández lo va a que lograr la foto que seguramente vino a buscar con el gobernador Schiaretti? ¿Se va a lograr esa foto? Yo no puedo ser adivino en eso. Lo que sí hay una firme convicción, y lo saben los intendentes con los que yo hablo mucho también, en que va a haber una nueva relación con la provincia, que la provincia no puede estar ausente en estas grandes pautas que nos queremos dar, pero Argentina es un centro productivo, es un centro neurálgico del país. Córdoba ni hablar, ¿no? Córdoba ni hablar. Todo indica que esa foto quizás se dé el domingo, así que... O el lunes. O el lunes, ahí está. Ese es todo un dato, es un adelanto, ahí está, el domingo o el lunes, bueno, sí, seguramente habrá una audiencia entre ambos. Para ir despidiéndonos, ¿esto en qué va a quedar? Bueno. La investigación del Surbac, la investigación sobre Luz y Fuerza, o tendrá que ver con ¿Puedo hacerle una pregunta a Juan? Vos lo largaste, pero como periodista, ¿desde cuándo está esa investigación? ¿Desde 2011? Esa investigación data de un par de años. Los hechos que se investigan son desde 2011. Pero todo 8 años. Sí, todo en base a entrecruzamiento de datos. Eso es cierto lo que dice. Hace mucho tiempo que está. Incluso llama la atención también. Y bueno, acá hay jueces que pueden hablar de los tiempos procesales, ¿no? Pero llaman la atención que en la causa del Surban concretamente haya estado tanto tiempo en el foro anticorrupción en la provincia y no se haya avanzado. Tanto que recién cuando pasa al fuero federal es que ocurren las detenciones, los allanamientos, las acciones que terminan con imputados, en este caso, y con los dos dirigentes principales del Surbac detenidos, ¿no? Por eso yo decía antes, llama la atención que ambas investigaciones se desatan ahora. La de Luz y Fuerza, concretamente, estaba la Justicia Federal tomando algunas acciones con el fiscal Enrique Senestrari. Lo que pasa es que, sorprendió antes la filtración de la denuncia, claro. Se hizo pública. Quizás, hablando con algunas fuentes judiciales, eso causó cierto daño a la investigación. De todos modos, vuelvo a repetir, la denuncia tiene muchos datos y muchas pruebas del sistema financiero que pueden... Que los comprometen, ¿no? Que los compromete. Creo que en qué va a quedar, habrá que ver, preguntarle al fiscal Vidal Lascano. En este momento debe estar estudiando y va a tener seguramente que tomar
decisiones y pedir al juez Ricardo Busto Fierro, que digamos, tome algunas decisiones respecto a esto. Gracias a todos, porque estas charlas son las que enriquecen, ¿no? Las que nos hacen reflexionar seguramente del otro lado y les aseguro que estamos en vías de algo mejor, ¿no? Sobre todo, y le tomo la palabra, de que ya no les vamos a decir más kirchneristas, ¿por qué no? Y vamos a hablar de un frente de todos, pero de verdad, ¿sí? Y ojalá hablemos de ciudadanos y fuerzas políticas en el mundo. Los partidos y las fuerzas políticas, usted haga un recorrido. Sí, ya son más plataformas que otra cosa, ¿no? Sí, son más plataformas. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Pausa y ya volvemos.